Y vamos a iniciar el tema de hoy con haciendo algunas precisiones generales. El día de hoy vamos a hablar tres aspectos que están enmarcados o enfocados en el ámbito de protección constitucional y legal que le ha otorgado, en este caso, a la mujer trabajadora y más concretamente también a la madre trabajadora, ¿no? Dado que es una condición especial que la propia Constitución establece, ¿no? Como sujeto de protección especial. Bien, entonces vamos a empezar un primer tramo por avanzar o conversar sobre la protección de la madre trabajadora, la legislación, cuáles son los supuestos, en este caso de ámbito de protección a la madre trabajadora y hasta qué momento comprende, ¿no? O sea, cómo debemos entender, en este caso, la legislación laboral y qué supuestos jurídicos, supuestos de hecho, comprende, en este caso, a efectos de que pueda ser protegida, ¿no? Luego, después de ello, vamos a pasar a comentar sobre, en este caso, también la discriminación laboral, discriminación de oportunidades, en este caso, ¿no? Y más concretamente relacionado al principio de igual trabajo por igual remuneración, para finalmente pasar y abordar con el tema de la legislación laboral sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. ¿Y qué formas de modalidades contractuales o relaciones jurídicas protege, en este caso, dichas normas? Bien, como comentamos, el inicio de esta sesión, ¿no? Son tres temas muy importantes dentro de la legislación laboral. El primero es la protección a la madre trabajadora en la Constitución. Y el artículo 23 justamente es el que establece una protección constitucional a favor, en este caso, de la madre trabajadora, ¿no? Y establece, pues, que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, ¿no? Al menor de edad también y al impedido que trabaja. En este caso vamos a hablar respecto a la situación de la madre trabajadora. Dado que hay una protección especial por las circunstancias del mismo hecho de, en este caso, de la mujer, ¿no? En su decisión de, en este caso, de procrear, ¿no? De decidir, en este caso, conformar su familia, ya sea, pues, las distintas modalidades de familia que ha establecido la Constitución, ¿no? Una familia nuclear, una familia ensamblada, hablamos de familias monoparentales y las otras diversidades que ha establecido la Constitución, ¿no? Entonces, digamos que por cualquier circunstancia que la mujer decida, ¿no? Ser madre, entonces esta propia circunstancia de la etapa de gestación o el hecho de la maternidad eh, le va a dar en este caso una circunstancia, ¿no? Una circunstancia en la cual se va a encontrar en una situación tal vez de desventaja frente a lo que son las competencias del nivel de productividad en el trabajo. Y es así que a partir de estas situaciones concretas, estas situaciones de hecho que sucede, es que la legislación establece una protección prioritaria, ¿no? El Estado establece la Constitución como este principio, digamos así, ¿no? Que el Estado, ¿no? Va a otorgar, en este caso, una atención prioritaria y enfocada en una legislación especial para la adecuada protección de la madre trabajadora, ¿no? Y no solamente la Constitución, ¿no? Y la regulación a propósito de este enunciado constitucional obedece también a los convenios que ha sido suscrito por nuestro país, ¿no? En este caso, por ejemplo, el convenio 158, en su artículo 5, en el inciso D, establece igualmente, ¿no? Como normas ya de rango de tratados internacionales en materia de derechos humanos, establece que el embarazo, no constituirá una causa justificada para la terminación de la relación de trabajo.
¿no? Y ello justamente pues obedece, como decíamos, la circunstancia, la situación de la etapa gestacional de la mujer propiamente, ¿no? Va a generar que en una cierta, en un cierto momento, ¿no? Va a tener que ausentarse del centro de trabajo. Y al empleador esa circunstancia no le va a convenir porque va a implicar ausencia del puesto de trabajo por ese periodo y consecuentemente una rebaja en la producción, ¿no? Entonces es así que pues se ha podido en este caso regular en estos tratados también, ¿no? Que el embarazo, el hecho del embarazo, no puede constituir una causa justificada para la terminación de la relación de trabajo sin perjuicio, en eso, ¿no? Hay que tener en claro de que en ese periodo igualmente, ¿no? Si se llega a cometer una situación de los supuestos de falta grave, ¿no? Que amerita un despido justo, podría darse, ¿no? Entonces estaríamos frente en esas circunstancias en un supuesto en la cual, ¿no? Habría una protección especial de la legislación que protege a la madre trabajadora, ¿no? Y luego también estaríamos frente a una circunstancia en las cuales podría darse un supuesto de falta grave. Pero si este procedimiento, en el hipotético caso que planteamos, no se llega a determinar que el empleador ha respetado, en este caso, el estado de embarazo y que no ha sido motivo del despido, sino que ha obedecido a una falta grave, entonces en este caso, la terminación de la relación de trabajo habrá sido con arreglo a la ley del procedimiento de despido que establece, en este caso, el Decreto Supremo 0397-TR. Igualmente también, como decíamos, la recomendación 95 en su numeral 4.1 igual establece, ¿no? Que el periodo durante el cual será ilegal, lo considera para el empleador, despedir a una mujer debe comenzar a contarse a partir del día en que le haya sido notificado el embarazo por medio de un certificado médico, ¿no? Entonces, nuevamente se enmarca en el hecho de la circunstancia o del estado gestacional de la mujer, ¿no? Y su protección, que no puede ser una causa de la determinante de la relación laboral, y el otro, ¿no? La acreditación del medio probatorio, ¿no? Porque no bastará tener la condición, en este caso, de estar en esa situación de embarazo y que el empleador desconozca de ese hecho, ¿no? Necesariamente, en este caso, la legislación nos hace referencia de que la notificación, y como bien sabemos, se tiene bien notificado y la notificación surte sus efectos desde el momento pues, en que la parte emplazada toma conocimiento de dicho acto de notificación, que en este caso tendría que ser el certificado médico, ¿no? Que establezca un estado de gravidez. Entonces, corresponderá en este caso, ¿no? La carga probatoria que recaerá en la madre trabajadora gestante de poner a conocimiento de su empleadora de dicho estado, ¿no? De tal manera que por esta sería, ¿no? Un mecanismo de protección, ¿no? Se tiene conocimiento el empleador para que esta trabajadora pueda estar protegida por la norma, ¿no? Porque es un requisito previo que establece la normatividad en el ámbito laboral. Y bien, como decíamos, este estado de gestacional de la mujer, este estado de gravidez, pues si al margen del acto de notificación por cualquier medio de comunicación, ¿no? Que los canales que están habilitados para los efectos de comunicaciones entre el trabajador y el empleador se pone a conocimiento de ese hecho y el empleador decide, pues, ¿no? Siempre se da esas circunstancias en algunas empresas, no todo, claro que también hay empresas que brindan, en este caso, o garantizan o promueven, ¿no?
un ambiente, digamos así, cordial de trabajo y de respeto de derechos, ¿no? Pero no siempre sucede eso. Las empresas no tienen adecuadas esas políticas que establecen la normatividad, ¿no? Y la parte todavía en este caso de las oficinas de prestación social, las que están enfocadas en este ámbito, ¿no? Entonces, si una vez, en este caso, la madre embarazada, ¿no? La madre trabajadora en ese estado pone a conocimiento, pues, de que tiene dicha condición, ¿no? El hecho de que la política del empleador o a través de sus gerentes o cualquier representante que pueda hacer, decide en este caso, ¿no? Desvincular al trabajador porque se viene en este caso la licencia por maternidad, ¿no? Entonces, si se da esa circunstancia que el empleador, ¿no? Puede adoptar situaciones hostiles con motivo, en este caso, del estado de embarazo de la trabajadora, ¿no? Entenderemos pues que estaríamos frente a un despido, ¿no? Y el despido, como la doctrina por parte de los autorizados en materia laboral, como es el profesor Alonso García y Pla Rodríguez, no dices pues que es el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste decide poner fin a la relación de trabajo. Entonces, si ya se ha puesto a conocimiento, en este caso, ¿no? Del estado de embarazo al empleador, ¿no? Y busca cualquier situación o motivo para desvincular a la trabajadora, ¿no? Ya sea que negando la recepción de la documentación o estableciendo tal vez circunstancias de hostilidad a partir del conocimiento del estado de embarazo, entonces pues estaremos frente a un acto unilateral, pero no solamente este acto unilateral, digamos, ¿no? El despido como acto unilateral por el cual el empleador pone fin al contrato de trabajo, en estos supuestos tendrá una denominación especial, porque recordarán que el Tribunal Constitucional ha definido tipologías de despido, ¿no? Entonces, frente en esta situación que la Constitución le da una protección especial a la madre trabajadora, eh, ¿cuál sería este tipo de despido si se da una actitud unilateral del empleador de decidir por desvincular o en este caso por poner fin al contrato de trabajo de forma unilateral? ¿No? Entonces estaremos frente a un despido incausado, un despido fraudulento, o un despido nulo, un despido arbitrario, un acto por hostilidad. Entonces son diversas tipologías que ha establecido el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero justamente para estos supuestos de hecho, la normatividad laboral, que en este caso es el Decreto Supremo 0397-TR, la califica y la sanciona con nulidad. Y ojo que no tiene los mismos efectos que, por ejemplo, el despido nulo pueda generar con relación a un despido incausado, un despido fraudulento o el despido lesivo de derechos constitucionales, que también ha sido una nueva de las modalidades que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Entonces, el despido nulo justamente se ha creado esa figura para sancionar determinados supuestos de hecho que tengan relación de protección especial con la Constitución. Dentro de una de ellas, justamente está la situación del embarazo de la madre trabajadora, ¿no? Porque en ese catálogo, en esa relación que nos establece el artículo 28 del Decreto Supremo 0397-TR, también protege la situación de sindicalización. Y como ya hemos desarrollado en las anteriores sesiones, hemos visto pues que la libertad sindical igualmente tiene rango constitucional, ¿no? Entonces, justo el despido nulo está acomodado, si van a dar una lectura en su oportunidad de este artículo 28 del Decreto Supremo 0397-TR, van a advertir que justamente sus supuestos de hecho donde identificamos al despido nulo, tiene incidencia o es un desarrollo
de la protección constitucional o de los, en este caso, de los valores y principios que están contenidos en nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces, justamente el despido nulo, ahora nos vamos a enfocar en lo que es la madre trabajadora, porque no solo es este supuesto con la que se castiga y lo califican como despido nulo, sino también decíamos que, por ejemplo, el hecho de establecer o ejercer la actividad sindical por parte de trabajadores que tengan cierta, en este caso, revestimiento dentro de la ley de relaciones colectivas de trabajo, como por ejemplo los representantes, los que tengan un cargo determinado dentro de la comisión negociadora, ¿no? Entonces, en el caso de la madre trabajadora, a propósito que se ha dado una modificación a través de la 31.152, que ha sido publicada pues el 1 de abril del 2021, ¿no? Entonces, esta modificatoria de esta normatividad, ¿no? Ha establecido algunos ciertos precisiones, ¿no? Algunas ciertas incorporaciones, como por ejemplo el hecho de proteger incluso también a la madre trabajadora que está sujeto a un régimen laboral part-time. ¿Ya? Por ejemplo, esta modificatoria que establece, ¿no? Dice pues que el embarazo, la madre trabajadora estará entendido pues desde el momento, ¿no? Comprende la etapa gestacional, porque dice el supuesto, el embarazo, no dice el nacimiento, ¿no? El hecho, el hecho del, en este caso del nacimiento, ¿no? Del sujeto, en este caso, que está también igual como la Constitución establece, ¿no? Es un sujeto de derecho, ¿no? El bebé que será de la trabajadora y sus consecuencias. ¿Y qué entendemos cuando establece la normatividad, cuando establece el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias? ¿Hasta dónde está comprendido? Entonces, fíjense que esta incorporación de este enunciado, bueno, prácticamente en la palabra y sus consecuencias o la lactancia, no abre o establece un término indeterminable en el cual pueden incluirse diversos supuestos de hecho, como más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, se puede dar una situación en la cual, vamos a poner una situación un poco sensible, ¿no? Que la madre trabajadora esté embarazada, haya puesto a conocimiento de su empleador ese hecho y que sin embargo, dentro de esa etapa, se produce un aborto espontáneo, digamos, o cualquier circunstancia, pero nos vamos a poner en ese ejemplo, ¿no? Entonces, y esas consecuencias que establece la norma cuando dice el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, ese hecho podría estar incorporado, se podría en este caso subsumir dentro de lo que es la causal de despido nulo, si se da en ese periodo, ¿no? El despido. Entonces sería una pregunta también que podríamos lanzarla para estar ahí ingresando a este tema, ¿no? Entonces esta normatividad del despido nulo comprenderá o protegerá estos supuestos de hecho, ¿no? Del embarazo de la madre trabajadora, el nacimiento del hijo de la madre trabajadora, sus consecuencias que se puedan dar, o la lactancia, o el hecho de la lactancia también, y si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. También se produce, en este caso, también se regula este supuesto de hecho del periodo gestacional y o dice dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, ¿no? Pero cuando establece, ¿no? produce y sus consecuencias, ahí también la norma en esos supuestos de hecho se va a tener que analizar en cada caso en concreto, ¿no? Porque este término es indeterminable, entonces podrían ingresar diversos supuestos aun cuando la norma establece dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, como más adelante vamos a citar una casación laboral respecto a este hecho. Entonces,
Como ya en este caso la normatividad en materia de derechos humanos establece pues que la acreditación de documentación, la puesta en conocimiento de medio probatorio que acredita, en este caso, la situación de embarazo, ¿no? Entonces, la norma también ha previsto esta situación y, sin embargo, ha establecido un supuesto de hecho en este sentido, ¿no? Que se presume que el despido va a tener por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir, ¿no? Entonces, ¿qué establece esta regla? Que es una regla de carga procesal en materia probatoria, establece pues que justamente en este caso el empleador, ¿no? Tendrá la carga de probar si es que pudiera darse una situación de la ruptura del vínculo laboral del contrato de trabajo, tendrá que acreditar justamente que durante el motivo que se ha dado esas circunstancias, ¿no? Obedece, ¿no? El término de la relación laboral ha obedecido a una causa justa de despido. Y para ello, pues tendrá que remitirse a los supuestos de falta grave que la normatividad establece como despido justo, ¿no? Por ejemplo, la situación de mala fe cuando se da por parte del trabajador el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿no? Que haga insoportable, irrazonable la relación laboral, los daños patrimoniales que pueda generar en este caso en contra del empleador, los supuestos de actos de acoso sexual también que se pueda dar dentro de la relación de trabajo, ¿no? Entonces, si se da esas circunstancias, ¿no? Si se da el despido, ¿no? Pero en este caso, el empleador no o dentro del procedimiento no se ha sujetado al procedimiento que establece o no ha subsumido bien las causas que establece la normatividad en el artículo 25, ¿no? ¿Qué va a dar, qué va a presumir la normatividad? Va a ser una presunción jure de jure, no va a ser, ¿no? Para una presunción jure de jure, ¿no? Que admite prueba en contrario. Por eso dice se presume que el despido va a tener por motivo el embarazo. Entonces, ¿quién sobre el empleador va a recaer la carga de la prueba justamente para acreditar que la ruptura de la relación laboral no se ha dado con motivo del embarazo? ¿No? Como decíamos, porque el hecho de que una madre trabajadora esté embarazada no significa que no pueda incurrir en ninguna falta grave, ¿no? Podría darse esas circunstancias de que la madre trabajadora en ese estado, ¿no? O pueda darse algún supuesto la concurrencia de una falta grave, y esta falta grave que sea considerada como una causa justa de despido. Pero en estos casos, ese estado va a implicar que el empleador tenga mucho más cuidado al momento, en este caso, de analizar algún supuesto de falta grave que pueda meritar una causa justa de despido. Luego también esta normatividad, esta modificatoria establece que estas disposiciones que se han incorporado a través de esta ley, ¿no? En este caso, va a ser aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba. Esto no se tenía, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Con esta modificatoria se incorpora o se da un ámbito de protección hasta incluso el periodo de prueba. ¿Y qué se entiende por el periodo de prueba? ¿No? El periodo de prueba dentro del régimen laboral de la actividad privada, ojo, nos vamos a enmarcar dentro del régimen laboral de la actividad privada regulado por el decreto legislativo 728, ¿sí? Dentro del sector privado. Entonces, bueno, y las entidades públicas, las que están sujetas al régimen de la 728, ¿no? Pero únicamente dentro del régimen laboral de la 728. Entonces, el periodo de prueba que establece el régimen laboral de la actividad privada establece como un mecanismo, en este caso de evaluación, para poder reclutar al
mano de obra. Y el cual implica, pues, por regla general, 3 meses. Y si se da la situación que en ese 3 meses, llamado periodo de prueba, se da una desvinculación hasta, no debe superar, no se da una protección frente a este despido o esta decisión unilateral de terminar por el contrato o de no renovación del contrato, ¿no? Porque justamente el periodo de prueba no se establece en el artículo 10, ¿no? Establece justamente esta situación de hecho, ¿no? Y luego después también establece una regla especial para los casos de, en este caso de los trabajadores de confianza, que son de 6 meses, y para los cargos de dirección, en este caso, son de 1 año, ¿no? Que se puede establecer el periodo de prueba. Pero como regla general es de 3 meses. Es así que si se llega a suscribir un contrato de trabajo y el empleador, pues, advierte, ¿no? A través de sus dependencias, como las oficinas de recursos humanos, y hace una comparación, tal vez como criterio de producción con relación a otros puestos de trabajo y decide, pues, no, no renovarle el contrato, ¿no? O simplemente si se ha suscrito un contrato a plazo indeterminado, decidir, pues, que se finalizará el contrato, en este caso, terminará el contrato de trabajo en dicha fecha, al momento del periodo, en este caso, de los 3 meses, ¿no? Entonces, este periodo de prueba se ha tenido que trasladar hasta esta misma situación, de hecho, ¿no? Esta modificatoria que establece la 31.152 establece que el manto de protección contra, o si se va a calificar como un despido nulo, en este caso, ¿no? Hasta el periodo de prueba. Es decir, esta normatividad, fíjense, la protección especial y prioritaria que en todo caso se ha querido incorporar mediante el legislador a través de esta ley de la 31.152, consiste justamente en que incluso, ¿no? Se está estableciéndose una regla excepcional a esta regla general, que era el periodo de prueba, y que este periodo de prueba va a tener que, en este caso, ¿no? Un manto de protección excepcional en el supuesto de que, en este caso, la madre, bueno, trabajadora, haya puesto en todo caso al conocimiento al inicio de la relación laboral, ¿no? O al momento de suscripción o con posterioridad, ¿no? Siempre y cuando se haya dado este estado de gravidez. Y luego después un segundo supuesto de protección especial también que la normatividad está regulando a través de esta ley 31.152 es justamente incorporar, ¿no? La situación de la madre trabajadora, en este caso, que está sujeto a un régimen de part-time, ¿no? El régimen de tiempo parcial de 4 o menos horas diarias, ¿eh? Incluso esta normatividad del Decreto Supremo 0397-TR ha ampliado su manto de protección a estos supuestos de hecho, ¿no? Porque se entendía, ¿no? Que la protección especial del despido arbitrario solamente se daba cuando el trabajador cumplía, o se entendía que por lo menos sean 4 horas diarias, ¿no? En un régimen de part-time. Pero en este caso, con esta modificatoria que se da, implicará que también se va a poder, en este caso, proteger, si se da el despido, ¿no? A los trabajadoras, esto de régimen de tiempo parcial, que se entiende que no debe ser 4, no debe ser menos de 4 horas, y establece la propia norma de forma expresa, menos horas diarias, dispuesto por el artículo 4, ¿no? Entonces, con esta modificatoria se ha ampliado el ámbito de protección a trabajadores que ordinarios, que podríamos decir que estarían en este supuesto de hecho, no van a cumplir o no están en esa situación. Porque el ámbito de protección contra el despido no se da, por ejemplo, si estuviera cualquier otro trabajador, ¿no? Si tiene menos de 4 horas, no hay un despido contra, en este caso no hay una protección contra el despido arbitrario.
Pero para estos supuestos de la madre trabajadora, ¿no? A través de esta normatividad se ha ampliado el ámbito de protección e incluso está estableciendo excepciones a la regla primero, del periodo de la prueba, que es de 3 meses, ¿no? Y que también implicará un ámbito de protección especial en estos supuestos de hecho y también a las trabajadoras, no solamente part-time, ¿no? De que son de 4 horas, sino también a las trabajadoras, a las madres trabajadoras que tengan menos de horas diarias de trabajo. Ojo, entonces, a tener mucho cuidado con estos nuevos supuestos que he establecido, ¿no? En este caso, pues, de poder en este caso, de poder en el supuesto de que se pudiera, ¿no? Cometer un supuesto de falta grave, sujetarse y subsumir dentro de los procedimientos de causa justa de despido, porque si se da esa circunstancia de que la madre trabajadora ha incurrido en una falta grave, pero si está mal subsumido ese hecho y si ha dado el acto de notificación del embarazo, ahí van a tener ciertas complicaciones, ¿no? Porque la norma establece una presunción, en este caso, que puede implicar, que admite prueba en contrario, ¿no? No es jure de jure, que no admite prueba en contrario, sino a la inversa. Entonces, estos son los nuevos supuestos que he establecido y que en este caso, a través de esta normatividad se ha tratado de incluir como ámbito de protección hasta estos supuestos, ¿no? Hasta las trabajadoras part-time, las trabajadoras que no tienen este mismo régimen laboral y el periodo de prueba como excepcionalidad. Y bueno, la última disposición que establece, ¿no? También está relacionado en este caso, a la puesta de conocimiento del estado de gravidez, ¿no? Si la mujer trabajadora, en este caso, ¿no? Está en este estado de embarazo, tendrá que poner a conocimiento del empleador, ¿no? Porque el despido no se puede presumir, se debe probarse, ¿no? Y eso implicará pues que justamente en los supuestos en los cuales se establece la normatividad, una regla o una carga o una responsabilidad corresponderá para el caso de la madre trabajadora poner a conocimiento de su empleador, en este caso el documento que contenga ya sea la ecografía, el certificado médico o cualquier otro documento a través del cual va a permitir que tenga conocimiento el empleador, ¿no? Pero no bastará en este caso poner a conocimiento ya sea de forma verbal, ¿no? Tampoco implicará en este caso un correo electrónico afirmando este estado de embarazo, sino implicará que establece la norma una documentación, un envío documentario, ¿no? Entonces, en estos supuestos, ¿no? Para efectos del despido nulo, la madre trabajadora tendrá que poner a conocimiento del estado de su embarazo a efectos de que en este caso el empleador tenga conocimiento de dicho estado, ¿no? Entonces se habla de una prueba documental, ¿no? Y no solamente la prueba documental, sino del acto de notificación. El acto de notificación debe ser, en este caso, documentado y debidamente anexado con los medios probatorios que puedan, en este caso, sustentar ese estado, ¿no? Bueno, este es un caso reciente, por ejemplo, que se ha dado en el expediente 941-2021, ¿no? Hemos citado uno de los considerandos destacados. Justamente también aquí se aplica ya el ámbito de protección de la trabajadora part-time, ¿no? Este se trataba igualmente del caso, pues, de una trabajadora que tenía un régimen laboral de 4 horas diarias, ¿no? Y se da justamente, se pone a conocimiento del empleador del estado de embarazo. Sin embargo, la empresa durante el procedimiento de despido, ellos alegan pues de que
en este caso nunca se había puesto a conocimiento, ¿no? Porque al inicio la trabajadora, ¿no? Lo que hizo es comunicar de forma verbal, luego a través de un correo, pero nunca se adjuntó la documentación. Entonces la empresa lo consideró como un supuesto de abandono de trabajo y decidieron por la terminación de la relación laboral. Sin embargo, en este caso judicial, justamente se analizó el hecho de la documentación probatoria, ¿no? Porque luego después de que le remiten la carta de descargo de preaviso, eh, informa a través de un correo, ¿no? Que previamente a ello había solicitado un permiso. Y en ese permiso que solicitó la trabajadora justamente era por el hecho de que tenía una cita médica a efecto de que le puedan controlar el estado gestacional, ¿no? Entonces, en este caso se pudo verificar que en este caso no se había producido una causa justa de despido, sino que se aplicó esta regla de la presunción legal de que se presumió que la causa del despido ha sido por circunstancias del embarazo, ¿no? Entonces, lo interesante de este caso es que justamente, ¿no? La propia normatividad establece de que en efecto no se establecía un ámbito de protección contra el despido arbitrario como término general a favor de los trabajadores que tenían un régimen laboral part-time. Pero con esta modificatoria, como establecíamos anteriormente, ya se establece un mando de protección a favor de la trabajadora que tiene este régimen laboral. Pero en este caso, la situación sí era un poco distinta, ¿no? Porque, como sabemos, en cualquier otro tipo de despido, ¿no? Que implica, y luego después de una declaración a través de los órganos jurisdiccionales, a través de la sentencia que declara que en efecto ha habido un despido arbitrario, independientemente de la tipología que se pueda, en este caso, analizar, y luego después ordena la reposición, pero dentro de un régimen general sí no hay problema, porque entendemos desde que la sentencia declara, en este caso, que sí se ha producido un despido y ordena la reposición, ¿no? Ordenará la reposición al puesto de trabajo hasta antes del despido lesivo, ¿no? O del despido de hecho, que se haya dado despido incausado. Pero en el caso de los trabajadores que son, en este caso, sujetos a un régimen part-time, ¿cuál sería el ámbito de protección y hasta dónde? ¿No? Y esta sentencia es importante porque justamente el subrayado y el negrita que hemos puesto, ¿no? Establece, pues, no obstante, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo que vinculó a las partes procesales es un contrato part-time, al cual no le alcanza protección frente al despido, este juzgador considera que los efectos de la reposición deben ser hasta que la demandante cumple el periodo de lactancia de un año. Esta es la interpretación que ha establecido, ¿no? Porque también la normatividad, como decíamos, la regla era que los trabajadores part-time no estén protegidos, en este caso, contra el despido arbitrario, ¿no? Sin embargo, esa protección especial que se ha dado a la madre trabajadora ha alcanzado también estos supuestos y a partir de eso el juzgador ha establecido pues que la reposición únicamente para el caso de la madre trabajadora será durante el periodo de lactancia de un año, ¿no? Es decir, si la demandante fue despedida cuando habían transcurrido aproximadamente 5 meses y 11 días del periodo de lactancia, entonces la reposición de lactora sería hasta que se cumplan los 6 y 18 días restantes, es decir, han computado un año y establece que no pudiendo extraerse o inferirse más derechos laborales a favor de la trabajadora superiores a los que han sido reconocidos en esta sentencia, ¿no? Entonces, ese ha sido el fallo en este caso, ¿no? Que se ha dado esta protección a favor de la madre trabajadora sujeto a un régimen de part-time, ¿no? Pero en este caso nuevamente enfatizamos que por una cuestión de presunción legal que establece, ¿no? Porque no se ha podido acreditar
en autos que se habría producido justamente la tesis de la parte contraria, que se habría producido una situación que ameritaba la terminación de la relación laboral, es decir, un supuesto de falta grave, ¿no? Entonces, la normatividad es la que establece eso, ¿no? Entonces, se presume, si es que el empleador no tiene documentación probatoria, que la madre trabajadora ha incurrido en ese periodo en falta grave, que amerite el despido. Esto también es otro caso interesante, que es la casación laboral 15690-2015, ¿no? Donde igualmente, ¿no? Por ejemplo, este era el 14º, me parece que es el fundamento más destacado de esta sentencia, y en el cual establece o señala, ¿no? Como considerando que para los efectos debe tenerse en cuenta que la demandada, en este caso la empleadora, tomó conocimiento del estado de embarazo de la demandante antes de que se produzca el despido, ¿no? Tal como se acredita con la cita médica que corre a folies, en la cual se aprecia que el día 2 de septiembre del 2008 la demandante tenía que asistir por la tarde al departamento de obstetricia para la atención correspondiente, habiéndosele concedido el permiso correspondiente, ¿no? Entonces, igual en este caso, también se ha resuelto el caso bajo esta regla procesal de la presunción de que la terminación de la relación laboral se ha dado con motivo de la situación de embarazo de la madre trabajadora. Entonces, igualmente en este caso, el juzgado, en este caso la actuación de medios probatorios que se actuaron en la etapa pertinente, permitieron pues verificar que había documentación, que en este caso un correo electrónico por el cual la trabajadora había solicitado el permiso para fines de poder ser atendida por obstetricia con motivo del embarazo, ¿no? Entonces, el empleador, si bien es cierto, no fue comunicado a través de una solicitud concreta, sin embargo, llegó a tomar conocimiento del estado de embarazo a través de esta solicitud de permiso, ¿no? Entonces, más allá que en las partes alegaban un supuesto de falta grave, sin embargo, como decimos, la normatividad establece esta regla, ¿no? Esta regla de la presunción, que si no se cuenta con la documentación respectiva, si, ¿no? De la supuesta falta grave que podría meritar una causa justa de despido, se entenderá que en la terminación de la relación laboral ha obedecido a la condición de embarazo de la madre trabajadora, ¿no? Y por ende, este tipo de despidos se califican como nulos. Igualmente, también en ese mismo sentido, la casación laboral 15216 del 2018, igual se han parametrado en una cuestión de medios probatorios que se habían actuado y admitido en el proceso laboral, ¿no? Y igualmente en este caso, ¿no? Al margen de que no existía una solicitud de puesta a conocimiento, sino que a través de los correos electrónicos del trabajo se incluyeron documentación que acreditaba el estado de embarazo, igualmente se pudo concluir a través de esta regla procesal que el motivo del despido había sido la condición de embarazo, ¿no? Justamente en este caso también se llega a la conclusión de que el despido nulo también alcanza protección por el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, hecho que debe ser acreditado, establece, ¿no? Que en el caso de autos sí estaba debidamente acreditado. Este 6.7 del fundamento de esta casación es muy interesante porque justamente regula ese supuesto de hecho que decimos y sus consecuencias, porque este es el caso de una madre trabajadora que durante la etapa gestacional, ¿no? Se da unas circunstancias de un aborto espontáneo,
¿no? Pero luego, con posterioridad del aborto espontáneo, deciden desvincularla, ¿no? Entonces, la situación de discusión en este caso era, ¿no? Si ya en el momento de despido no estaba con la situación del embarazo, entonces no le alcanzaría la norma, pero se dio una interpretación, justamente lo que decíamos entonces, y sus consecuencias del embarazo. Podrían darse diversos motivos, ¿no? Diversos motivos, como esta situación de hecho de un aborto espontáneo. Entonces, este 6.7 justamente el relato resume este mismo hecho, porque dice, ¿no? Finalmente, la demandada, mediante carta de fecha 12 de febrero del 2015, que corre, procede a despedir a la actora señalando lo siguiente, ¿no? No vamos a desconocer que si nos ha entregado cierta información, no nos ha entregado el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, del tratamiento que usted viene siguiendo y que nuestra representada de buena fe le otorgó la licencia. Todos estos hechos no han sido acreditados idóneamente, en consecuencia, gozar de una licencia que no le corresponde es una clara intención de beneficiarse indebidamente, ¿no? Entonces, en este procedimiento de despido, por ejemplo, que alegaba la empleadora, era el hecho de que había un correo electrónico que envió la trabajadora, ¿no? Pero la tesis era de que este correo electrónico estaba adjuntado con la documentación que acreditaba el estado de embarazo, ¿no? Sin embargo, el empleador acreditaba, o en este caso alegaba, la teoría de que esa comunicación que se había dado, ¿no? Inicialmente no se había adjuntado los medios probatorios que acreditaban este estado de embarazo, ¿no? Y que el hecho de que se le había otorgado el permiso era para beneficiarse la trabajadora. Y de este supuesto de hecho, ¿no? Iniciaron el procedimiento de despido. Entonces, en este caso también se dio la misma circunstancia, la misma conclusión de que se evaluaron los medios probatorios que se actuaron en el proceso y se pudo determinar que sí el empleador tenía conocimiento y que en regla general, como en los otros anteriores casos, no se pudo acreditar que la madre trabajadora había incurrido en una falta grave. Entonces, al margen de la alegación de la parte contraria, ¿no? La normatividad establece, como decíamos, una presunción, salvo prueba en contrario, pero que no se pudo acreditar y que por ello, en este caso, no se pudo casar la, eh, la sentencia de vista que había declarado fundada y consideró el despido como nulo, ¿no? Y que también, como decíamos, el ámbito de protección de ese supuesto que decir y sus consecuencias también protegió ese hecho, ¿no? El estado del aborto espontáneo que le había generado y que estaba en tratamiento la madre trabajadora. Entonces, también se incluyó como ámbito de protección en esta casación laboral, ¿no? Y se ha considerado pues que alcanza también a sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias, este supuesto de hecho. Bien, entonces esa es la normatividad en cuanto a la protección de la madre trabajadora. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el principio de no discriminación en materia laboral. Eh, Esto de las oportunidades sin discriminación, igualmente, tiene una regulación constitucional, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la protección especial de la madre trabajadora que está consagrada en el artículo 23, en el artículo 26 de la Constitución justamente regula esta oportunidad sin discriminación, ¿no? Y está considerado obviamente como un principio. La igualdad de oportunidades sin discriminación. Esta regla o este enunciado constitucional tiene vinculación directa con el principio de igualdad, ¿no? En el sentido de que
en sus vertientes, que en este caso, bueno, el Tribunal Constitucional las ha desarrollado, que este principio de oportunidad sin discriminación implica la protección en sus dos vertientes, ¿no? En la igualdad de trato ante la ley y la igualdad en las oportunidades, que en este caso ha sido el desarrollo que ya el Tribunal Constitucional también ha ido abarcando, desarrollando con ocasión de este principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, ¿no? Y he establecido pues que esta también alcanza no solamente el hecho de por ejemplo, que pueda darse una circunstancia de despido, ¿no? Que el despido también, la terminación de la relación laboral, por ejemplo, puede deberse a motivos de lo que hablamos ya, el tema que hemos finalizado por una situación de embarazo de la mujer, de la madre trabajadora, o también por una condición, por ejemplo, de sindicalización o no sindicalización, ¿no? Pero más que nada los temas de sindicalización, por la actividad sindical, o también podría darse por una situación de sexo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la discriminación con motivo de sexo hacia los grupos, por ejemplo, de los grupos minoritarios o los que los ha denominado, ¿no? Nuestra sociedad, o los que también estos grupos se han hecho denominar, ¿no? Las personas que tienen una, perdón, o los que están en, digamos, en esta situación, ¿no? De, de orientación sexual, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, este principio no solamente su ámbito de protección va a estar ligado al tema de la regulación de la terminación del contrato de trabajo o de la relación de trabajo, sino que también esta igualdad de oportunidades sin discriminación va a proteger, o digamos así, va a alcanzar su mandato de protección. Bueno, eso la normatividad, la ley se ha encargado de desarrollarlo, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que también su ámbito de protección será al inicio, durante y al término. ¿Eso qué implica? Que al momento de postulación, al momento de la reclutación de la fuerza de trabajo, o en este caso de los puestos de trabajo, también se debe dar en igualdad de oportunidades sin discriminación. Uy, este tema es muy amplísimo, ¿no? Porque también cuando está este principio de igualdad de oportunidades, como he dicho, o sea, no solamente regula el término de la relación laboral, que se pueda dar por una situación de discriminatoria, como el caso de la madre embarazada, sino que también se puede darse durante. ¿En qué supuestos? En supuestos diversos, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento preferencial en la escala salarial o en el trato remunerativo de cierto grupo de trabajadores que tengan una situación de preferencia, sin que exista un motivo razonable y objetivo que haga justamente pues compensar o que pueda justificar esta diferenciación de remuneraciones, ¿no? O sea, la normatividad, en este caso, que vamos a ver en adelante, ha establecido esos supuestos, ¿no? Como regla, de que si se va a dar unas situaciones de diferencia que la Constitución no prohíbe, pero estas diferencias deben ser razonables. Eso es lo que señala, ¿no? Y justificadas. En tanto y en cuanto se dé una situación contraria, como arbitraria, antojadiza, eh, discriminatoria o cualquier otra, o otro calificativo que podríamos darlo, ¿no? Entonces, implicará que en este caso el empleador estará en la obligación de poder establecer también durante, en todas las circunstancias, en todos los tipos de relaciones laborales que se puedan generar, ya sea al momento también igual de establecer incrementos salariales, otorgar condiciones de trabajo. Igualmente, en las condiciones de trabajo no se puede, en este caso, establecer políticas que implican situaciones discriminatorias, ¿no? Entonces, este artículo 26, que también, ¿no?, señala la igualdad de oportunidades sin discriminación, es un tema muy amplio que no solamente, como decíamos, está enfocado en la prohibición de la
terminación de la relación laboral, sino que también abarca al momento de postulación, incluso el acceso al empleo de trabajo, que no se puedan dar en situaciones de discriminación por edad, por razón de sexo y por otras circunstancias de la misma índole, ¿no? Por ejemplo, se podría darse un caso de afectación a la postulación a un centro de trabajo, por ejemplo, cuando la normatividad legal establece determinadas reglas, sin embargo, a través del reglamento interno establecen restricciones de las cuales no estaba regulada en la normatividad con rango de ley, ¿no? Entonces, en esos puntos, si este reglamento interno de trabajo pueda consignar una circunstancia o un término que va a dar, o en este caso va a favorecer, este reglamento va a favorecer a un determinado grupo, excluyendo a un grupo de trabajadores que no estarían en esa condición, y siendo que este parámetro o este criterio que he utilizado sería discriminatorio, claramente estaremos frente a un supuesto de discriminación. Por ejemplo, ¿qué supuesto? ¿No? El hecho de que se ponga, por ejemplo, en el reglamento interno de trabajo, convocatoria a determinado puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, se establece, por ejemplo, y ha habido un caso, esto es real, en las cuales se había establecido de que el postulante, ¿no? Que estaba presentándose a determinado puesto de trabajo, no debe ser mayor de, no me recuerdo ahora la edad, pero fueron por un tema de edad, ¿no? Le habían puesto por un tema de edad, no debe ser mayor de 60 años, 50 años, creo le habían puesto ahí, y la finalidad de la política que quería establecer era de que no se tuviera una población de trabajadores, que en este caso eran docentes, ¿no? Que tengan en este caso una condición de un estado de, según la entidad decía, ¿no? Que es una situación de menos fuerza de trabajo con relación a los trabajadores que eran jóvenes, ¿no? Claramente había una situación que en este caso no lo pudieron prever, que en su reglamento interno establecieron como requisito en las convocatorias, y justamente eso también fue motivo para un proceso administrativo sancionador ante SUNAFIL, ¿no? Porque SUNAFIL también, recuerden pues que establece a partir de este enunciado constitucional o de estos principios justamente dichas prohibiciones, ¿no? Entonces, ese caso también, pero justamente al tema que estamos enfocándolo, si consideramos, si a ese supuesto le consignamos no mayor de 40 años y que sea mujer, ¿no? Entonces ahí también igual estaríamos frente a unas reglas de discriminación directa, ¿no? A este principio de oportunidades sin discriminación y el principio de igualdad que está contenido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, ¿no? Que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, origen, inclinación política y otros de la misma índole. Entonces, este principio, que también es un enunciado constitucional y ha merecido su desarrollo a través de la normatividad que vamos a ver en adelante, como decíamos, está íntimamente relacionado con el principio de igualdad. Y este principio de igualdad no solamente tiene estas dos vertientes, ¿no? Dentro del derecho constitucional hablamos pues de la igualdad ante la ley, de la igualdad de trato, de la igualdad material, que justamente también ese es todo el desarrollo por el cual se han establecido. ¿Ustedes no se han preguntado alguna vez por qué determinadas poblaciones tienen una protección especial, no solamente la madre trabajadora, el trabajador que está en una situación de incapacidad para el trabajo, o más propiamente las personas con habilidades especiales, ¿no? Entonces, la normatividad justamente a través del desarrollo de este principio material, porque se da una cuota, ¿no? Una cuota de favorecimiento, porque de todas maneras no estaríamos dándole un trato con igualdad de armas si es que estas personas que se encuentran en esta situación, y también partiendo del hecho histórico de que a determinados grupos no siempre han sido desfavorecidos. Entonces su incorporación dentro de la economía de trabajo
ha permitido que a través de las normatividades se puedan establecer estas cuotas y puntos que van a incluir mayores puntos al momento de la postulación a determinado puesto de trabajo, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, uno de los valores axiológicos que recoge esta normatividad de las cuotas que establece en el momento de las postulaciones y este principio de igualdad, volviendo ya a nuestro tema, ¿no? Es conocido que tiene estas dos vertientes, ¿no? Como digo, tiene muchos más vertientes ya en la lectura que van a poder ustedes revisar derecho constitucional, el principio de igualdad, pero para fines de nuestro tema, ¿no? Abarcará la igualdad ante la ley. Y luego también la igualdad de trato, que justamente ingresaremos a este punto, que ha sido también materia de desarrollo. La igualdad ante la ley, por ejemplo, los supuestos que podrían darse, ¿por qué la entidad del Estado establece diversos regímenes laborales? Como anteriormente me la han hecho ese tipo de preguntas y las han formulado, ¿no? Porque tenemos determinados trabajos que cumplen las mismas funciones, mismos puestos de trabajo, mismas responsabilidades, y que sin embargo se establecen, por ejemplo, diferentes remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, el famoso CAS con el régimen 728 y 276, muy conocidos. Pero hasta ahora el Tribunal Constitucional y como también la Corte Suprema no han tenido eh, ese tipo de análisis, ¿no? O tampoco no ha habido casos en los cuales se ha dado una situación de esa circunstancia. Las circunstancias o los supuestos de hechos que se han regulado se han limitado a los supuestos de desnaturalización de contrato. Pero una situación de discriminación de la igualdad ante la ley que podríamos pensarlo en diferentes regímenes laborales y las diferentes condiciones de trabajo que se dan no han sido aún abordadas por en este caso por nuestros tribunales, ¿no? Por el Tribunal Constitucional, menos por la Corte Suprema. Pero bien, y luego después la igualdad de trato que tenemos, ¿no? Igualdad de oportunidades, más concretamente en el ámbito laboral. Y esto de la discriminación laboral, una sentencia que también es un referente y de lectura, también es esta sentencia que es la 8/2005, ¿no? En esta sentencia, por ejemplo, se ha desarrollado bastante lo que es el principio que estábamos comentando, el principio de oportunidad laboral. Y en esta sentencia se desarrolló justamente ello, ¿no? O sea, cuáles son las vertientes de este principio constitucional laboral, que es el principio de oportunidad laboral, y justamente en lo que concierne a la discriminación en materia laboral, ha establecido dos puntos, ¿no? Se señala pues que se considera o que se configura o podríamos hablar de un supuesto de discriminación en materia laboral cuando se dan dos tipos de acciones, ¿no? Una acción directa y una acción indirecta. ¿En qué consiste? En pues justamente las políticas y los objetivos y, bueno, en este caso las visiones, las estrategias que pueda establecer determinada empresa y que estas empresas dentro de estas políticas puedan ser contrarias justamente a este principio, ¿no? Y cuando estamos frente a una acción directa, ¿no? Que justamente prohíbe esta discriminación salarial, ¿no? La prohibición de no discriminación laboral en materia laboral, ¿no? Por ejemplo, serán aquellas conductas del empleador que forja una distinción basada en una razón inconstitucional, que en esta hipótesis la intervención y el efecto perseguible se fundamentan en un juicio y una decisión carente de racionalidad y proporcionalidad. Por ejemplo, algunos criterios que se pueden utilizar por opción política, condición sexual, ¿no? La concesión de mayores beneficios, condición de no afiliado, actividad sindical. Entonces, en estos supuestos de discriminación en materia laboral,
a través de estas políticas que puede establecer el empleador, ¿no? Si se da una situación, como decíamos, que por una condición política y una afiliación política se desvincula a un trabajador por esa circunstancia, ¿no? Estaremos frente a un supuesto de discriminación en materia laboral. Igualmente, si se da una situación sexual, ¿no? Por ejemplo, una condición de desfavorecimiento, ¿no? Por el hecho de ser una trabajadora mujer, también estaríamos frente a una discriminación en materia laboral, si es que se da justamente en la postulación o en el puesto de trabajo, se puedan establecer ciertos parámetros que impidan que determinado trabajador, por el hecho de tener, de pertenecer al género femenino, no pueda, en este caso, participar de dicha convocatoria, ¿no? Entonces también estará comprendido, estará configurado en un supuesto de discriminación en materia laboral. ¿No? Anteriormente, no se recordarán, habían casos en los cuales, en los procedimientos sancionadores, sobre todo en SUNAFIL, habían determinadas empresas que establecían, ¿no? Eh, ciertas situaciones de parámetros, convocatoria, se necesita personal tal, de preferencia, ¿no? De preferencia debe ser de hasta tantos años de edad, de 25 años de edad de preferencia, disponibilidad inmediata, y también establecían otras condiciones, ¿no? Pero basta estas situaciones que consignen, por ejemplo, el hecho de poner de preferencia, ¿no? De preferencia implicará pues que un grupo de trabajadores no tengan ese mismo, en este caso, oportunidad o herramientas de poder acceder al puesto de trabajo sin que exista una situación razonable de dicha, en este caso, de dichos requerimientos que hace el empleador para ocupar un determinado puesto de trabajo. ¿Por qué necesariamente tendría que consignarse, por ejemplo, el tema de la edad? Eso es discriminatorio. O consignar, por ejemplo, de preferencia que sea varón o de preferencia que sea mujer, ¿no? Igualmente, ¿no? No por el hecho de tener con determinado, en este caso pertenecer a determinado género, no es garantía de productividad y no es garantía también de otras aptitudes, ¿no? Como ya sabemos, esos criterios son muy sesgados, salvo que podríamos establecer que sea una situación razonable, ¿no? Una situación razonable, digamos, pues que sea un giro o un negocio especializado para determinado tipo de servicio y que implica así pues el servicio de la funcionalidad una determinada condición, en casos en los cuales sí no podríamos hablar de un supuesto de discriminación. Por ejemplo, para traer a colación sobre este tema, había una empresa que también se dedicaba al rubro de, en este caso, de servicio, ¿cómo se llama esto? De servicio de eh, esos servicios de estas empresas que luego, después de producir a la muerte, el proceso de velatorio y todos esos trámites que se encargan estas empresas, los famosos velatorios, me parece. Se me fue de la mente ahora la denominación. Entonces, en esta convocatoria de esa empresa que se dedicaba a ese rubro, se consignó justamente de preferencia, no era ni de preferencia, requisito tener, ser de piel oscura, ¿no? Eso se habían consignado para el puesto de trabajo. Entonces, ahí un trabajador que tenía la piel blanca no podía concursar. Y justamente en el proceso que se fue por un tema de discriminación, que no se establecía, en este caso, por qué se estaba prefiriendo a las personas de color, se establecieron pues que el objetivo, justamente que el servicio que prestaba era un servicio de lujo, ¿no? Era un servicio de lujo que prestaba esta persona a determinadas, en este caso, a determinados servicios o consumidores que contrataban este tipo de servicio por razones de su creencia, ¿no? Por sus razones de creencia religiosas, y que este ámbito de giro de negocios comprendía y satisfacía ese tipo de servicios. Entonces, claramente en ese supuesto no podría configurarse un tema de discriminación en materia laboral, ¿no?
por cuanto el giro del negocio justamente era eso, el servicio de lujo por situaciones de creencia y todo ello. Y luego también otro supuesto de acción directa en las cuales se configura un supuesto de discriminación en materia laboral es la conducta del empleador cuando forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia de lo constitucional cuya intención y efecto perseguible pero son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores, ¿no? En estos casos, igualmente, no, estas acciones indirectas ya está relacionado con la materialización de instrumentos, ¿no? Que se puedan dar, ¿no? En los reglamentos, por ejemplo, de las convocatorias en las cuales se puedan establecer este tipo de circunstancias en las cuales el empleador puede establecer políticas, ¿no? Que van a favorecer a determinado grupo de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en las reglas de evaluación laboral. Si en estas reglas de evaluación laboral establezcan pues ciertas circunstancias que son, como dicen, antojadizas, que no tienen razón suficiente en este caso, para ocupar un determinado puesto de trabajo, también estaremos frente a una discriminación en materia laboral, ¿no? Como las reglas de evaluación laboral en las cuales puedan establecer, por ejemplo, requisitos que no tengan relación directa, por ejemplo, con el objetivo del puesto de trabajo que se va a ocuparse, ¿no? Por ejemplo, la edad, el sexo, condiciones políticas, entre otros temas que ya serían supuestos discriminatorios, que no tendrían razón o no serían criterios razonables para el acceso a un puesto de trabajo, ¿no? Y estos supuestos de discriminación, como decíamos, no solamente pueden abarcar a la terminación de la relación del trabajo, sino también al inicio, durante la relación del trabajo y a la finalización de la relación de trabajo también. Entonces, pueden haber actos por parte del empleador que puedan implicar políticas de diferenciación en la postulación a través de las convocatorias, a través de reglas de calificación que determinarán criterios de evaluación, por ejemplo, determinados puntos, ¿no? Entonces, es muy amplio en realidad estos temas, implica pues un desarrollo para cada caso en concreto, ¿no? Son indicadores que en todo caso debe tenerse en consideración y evaluarse para cada aspecto, para cada sector que se va a aplicarse, ¿no? Los actos de diferenciación, el otorgamiento de beneficios también, o sea, en este punto, por ejemplo, ya abarcamos circunstancias o hechos de la regulación de condiciones de trabajo y también el hecho de reconocimiento incluso de incrementos salariales, ¿no? Si es que se tiene en este caso que el incremento salarial solamente ha beneficiado a determinados trabajadores que han sido limitantes, por ejemplo, o que siempre han tenido cierta simpatía o participación con los gerentes, en este caso con la gerencia de recursos humanos, ¿no? Y solo a estos trabajadores se les ha beneficiado con un incremento remunerativo, ¿no? Entonces, no habría justificación alguna. ¿Por qué no se le estaría dando el mismo tratamiento a los trabajadores que no han participado, por ejemplo, en determinada política que ha establecido el empleador, ¿no? Salvo, como decíamos, tiene que haber motivos razonables. Por ejemplo, que este grupo de trabajadores quienes se van a beneficiar de este incremento salarial sea consecuencia de la prestación efectiva de servicios. Ahí sí no habría un supuesto pues de favorecimiento, ¿no? Porque si estos trabajadores están perteneciendo a un grupo de trabajo que se les ha, en este caso, encargado para el cumplimiento de determinada actividad con ciertos objetivos, entonces este incremento salarial sí obedecerá y corresponderá justamente a una prestación efectiva de servicios. Entonces, ahí sí no habría un acto de discriminación, pero, como lo vamos a decir, estos actos de diferenciación, el otorgamiento deben estar debidamente justificados, ¿no? No deben ser antojadizos. ¿No? Si en el supuesto contrario no habría
ese tipo de encargo y sin que exista ninguna responsabilidad, sin que corresponda a una prestación efectiva de servicios o un trabajo que se les haya encomendado, se les incrementa por el simple hecho de, en este caso, ¿no? De tal vez tener cierta simpatía sin ningún motivo alguno que justifique esta circunstancia, estaríamos frente a una situación discriminatoria, ¿no? Respecto al grupo de trabajadores que no se han beneficiado con ese incremento salarial. Luego también hablaremos de actos de diferenciación en la relación laboral, ¿no? El hecho de que se dé, por ejemplo, determinadas condiciones de favorecimiento respecto a un determinado grupo de trabajadores, que puede ser, por ejemplo, los actos de hostilidad contra los trabajadores que realizan actividad sindical, que también podría darse, ¿no? Si se da esa circunstancia, estaríamos frente a un supuesto de discriminación salarial. Luego también están los actos de diferenciación en la formación y capacitación laboral, ¿no? Esto me parece que está más, lo que se ha visto y lo que también se ha consultado es más en materia de formación y capacitación laboral del personal de salud, ¿no? Los actos de diferenciación que a determinados, por ejemplo, a determinados trabajadores o a determinados, perdón, profesionales que son, en este caso, de determinada universidad, tienen un tratamiento diferente respecto de los profesionales que han egresado de otra universidad, ¿no? Entonces, los actos de discriminación, como han visto, abarcan no solamente pues al término de la relación laboral, sino incluso comprenderá también al hecho del acceso al empleo, ¿no? De acceder a un régimen laboral desde su momento de postulación, que estas reglas de postulación no puedan establecer sesgos o parámetros o indicadores que impliquen una discriminación y esa discriminación que no ha permitido estar en las mismas oportunidades para acceder a un determinado puesto de trabajo, ¿no? En sus diversas vertientes que se podrían dar. Y con motivo de este principio de oportunidades sin discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Es la 30.709 o 30.709, ¿no? Que prohíbe justamente ya la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ¿no? Esto ya está relacionado más en un tema de género, ¿no? Porque justamente esta ley que se ha dado a través de esta normatividad, este documento normativo, establece, ¿no? Que el empleador debe establecer una categorización de puestos de trabajo. Y más que nada está enfocado dentro del régimen de la actividad privada, con los fines justamente que puedan establecerse las funciones y responsabilidades y determinar en cada caso, ¿no? Que no se estaría dándose una situación de discriminación remunerativa. Por ejemplo, el objeto de la ley, lo que se ha podido revisar es que contiene o que está basado en el principio de igualdad de remuneración por igual trabajo. Si es que en el puesto de trabajo se da el hecho de que se tienen mismas funciones, mismas responsabilidades, mismo nivel de producción, ¿no? Y sin embargo, respecto de estos trabajadores que están en esa misma condición, perciben diversos, o en este caso, tratamiento diferencial en el aspecto remunerativo, y esto obedece a una situación de género. Ahí habría un tema de una conducta antijurídica por parte del empleador, ¿no? Estaría una situación de prohibición, ¿no? Y justamente esta ley es la que regula y prohíbe estas condiciones. Y también se puede verificar si uno se pone a dar una lectura y un estudio de esta ley que prohíbe la discriminación remunerativa, es que también
está subsumida en o digamos así, ¿no? Que está enfocada en lo que decíamos anteriormente, en este principio de de igualdad en su vertiente, pero del principio de igualdad material, ¿no? Entonces, este principio de igual trabajo y de igual valor, ¿no? Implica que si se hacen mismas responsabilidades, mismos trabajos, el ingreso, o en este caso que sería la retribución, debería ser idéntico con relación al otro trabajador que tenga las mismas funciones, ¿no? No se podría otorgar un tratamiento para un determinado trabajador, peor todavía si se trata por razón de género, ¿no? Se le incrementaría y el otro puesto que tenga las mismas funciones, mismo nivel de producción, es decir, igual valor de trabajo, ¿no? Pero las situaciones serían por una cuestión de género, ¿no? Estaríamos en una situación de discriminación, claramente, de discriminación remunerativa, salarial. Entonces, esta normatividad también es muy interesante porque decíamos abarca lo que es este principio de igual trabajo, igual remuneración y establece justamente como responsabilidad de los empleadores establecer remuneraciones de categorías sin discriminación, que se establezca una escala de categorías es lo que establece esta norma como obligación para el trabajador a efectos de que puedan determinarse cada categoría de puesto de trabajo y en función a ello establecer las escalas salariales que puedan corresponderle, ¿no? Y también en las capacitaciones laborales, el empleador debe capacitar a efectos de que se prohíba este trato discriminatorio entre varones y mujeres. Las condiciones de trabajo también en el ámbito público y privado deberían darse en las mismas situaciones, sin discriminación remunerativa, ¿no? Y este principio también abarca incluso mucho más, porque si uno da una lectura de esta normatividad, también va a implicar que, no sé si se recordarán también del caso, por ejemplo, de las pensiones que se daban, pero cuando se analizó por parte del Tribunal Constitucional, se entendió que había una situación discriminatoria por razón de sexo, porque para el caso de las mujeres establecían una diferencia de 5 años de edad con relación al varón, ¿no? Y establecía incluso no solamente eso, sino que también establecía para la pensión de viudez deben acreditar, en este caso, la dependencia económica, ¿no? Igualmente, en este caso, se va a dar la misma circunstancia, ¿no? Porque eh, la licencia, por ejemplo, de maternidad difiere con relación a la licencia por paternidad. Y si vamos a establecer, en este caso, prohibición de discriminación remunerativa y este principio de no discriminación en el ámbito laboral, implicará también que este tiempo que se ha otorgado por paternidad, licencia por paternidad con relación a la licencia por maternidad, bueno, en este caso sí estaría justificado por razones biológicas, ¿no? Porque el hecho del embarazo y quien está en esas condiciones biológicamente es la mujer, pero habría que establecer sus finalidades, ¿no? Y evaluar, en este caso, cuál es la finalidad de la licencia, si la licencia de maternidad y tanto como de paternidad está ligado con un tema del ejercicio de, de la conciliación o de la reconciliación, lo que ahora justamente mucho se habla de la familia, de la reconciliación de la familia y el trabajo, ¿no? Y si también los varones, si ese sería el objetivo, también deberían tener las mismas condiciones para que puedan gozar del derecho de paternidad, ¿no? Si es que ese sería el objetivo. Bueno, pero la normatividad en materia laboral cada vez va abarcando de poco a poco, ¿no? Todavía hay ciertos hechos y supuestos que no se están regulando, se han obviado por temas de idiosincrasia, por temas de estereotipos, por temas de sexismo, como han advertido, ¿no? Y a medida y en el avance, ¿no? de la legislación laboral
se van incorporando ya estas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, anteriormente no se veía, ¿no? La obligación de poder establecer una estructura de categorías y en función a eso poder determinar las escalas salariales que puedan corresponder por determinadas funciones, ¿no? Más allá de los criterios de sexo, género y y otros criterios que me parecen sesgados, ¿no? Y esta ley también que les comentaba, que prohíbe justamente la discriminación remunerativa, hace también bueno, incorpora esta normatividad, esta regla jurídica que dice, queda prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia, en el marco de lo previsto en el convenio de la OIT del 183 sobre protección de la maternidad, ¿no? Esta normatividad también igualmente una obligación especial que se han ocupado en desarrollar, ¿no? No sé, ustedes ya los dejaré a criterios, pero y luego después cómo quedamos con los supuestos, con los trabajos sujetos a modalidad y los supuestos que establecen de acuerdo para cada tipo de contratación laboral, ¿no? Y si se determina la causa objetiva de contratación, pero por el solo hecho de ser madre trabajadora, estar en esa situación de embarazo, y esta normatividad establece, ¿no? Está prohibido que la entidad empleadora despida o renueva o no renueve el contrato de trabajo, ¿no? Por motivos vinculados con la condición de la que las trabajadoras estén embarazadas. ¿Y qué pasará si la condición de trabajo, la fuerza de trabajo, por ejemplo, ha fenecido? ¿No? Entonces, estas normas especiales también, ¿no? Se han encargado, como han visto, de dar una protección que que han establecido excepciones a las reglas, como el periodo de prueba, el régimen part-time y ahora también con los trabajos sujetos a modalidad, ¿no? Entonces ya recaerá en este caso en poder de los órganos jurisdiccionales establecer una adecuada interpretación de estas normas, ¿no? O se entendería también como unas normas especiales que van a establecer, ¿no? Podría entenderse como una norma especial o podría haber un tema de incompatibilidad entre las normas del Decreto Supremo 0397-TR, porque se puede dar también el supuesto de hecho de que un determinado se le haya, en este caso, contratado por incremento por actividad y justamente esta vocación o el motivo, la causa que ha dado para la suscripción de este contrato no haya terminado. Y con esta regla el trabajador, el empleador estaría prohibido de simplemente decirle, bueno, ha terminado el vínculo laboral y en este caso se ha dado la terminación o la extinción del contrato de trabajo por este motivo, terminación del contrato modal, ¿no? Y justamente eso es lo que también regula el Decreto Supremo 03397-0397-TR como una causal de extinción del contrato de trabajo. Luego también esta norma también hace referencia a que las remuneraciones y beneficios de cualquier otra índole que se soliciten y fijen dentro del procedimiento de negociación colectiva deben respetar los criterios establecidos en la presente norma y no pueden incurrir en prácticas de discriminación directa o indirecta por motivo de sexo, ¿no? Bueno, esto más enfocado en un tema de género, que no deben establecerse políticas o acuerdos de convención colectiva, en este caso, ¿no? Que puedan establecer incrementos remunerativos, condiciones de trabajo que implicarán, ¿no? En prácticas de discriminación, ya sea directa o indirecta, por motivo de sexo, ¿no? Vamos desarrollando, a ver, ya vamos por el último tema, que es sobre el acoso sexual en el trabajo. Bien, este tema también ha sido recogido por el régimen laboral de la actividad privada en su norma especial
el Decreto Supremo 0397-TR sanciona estos supuestos de hecho en este caso, tenemos dos sujetos, ¿no? Dentro de este supuesto de hecho al hostigador y al hostigado. Al hostigador se podrá sancionar con un despido que está considerado por la normatividad como falta grave y luego después, en este caso, al hostigado, ¿no? Establece la normatividad como un tema de protección que le va a darle en el caso de que pudiera ser, en este caso, tener la condición de hostigado, de acudir a un tema de actos de hostilidad, no como término general que establece el Decreto Supremo 0397-TR, sino como una situación especial que vamos a ver en los siguientes PPTs. Bien, para ello hay que definir dos puntos muy importantes, ¿no? Que es el hostigamiento sexual típico y luego también un hostigamiento sexual ambiental, que es cómo se entiende estas dos definiciones, ¿no? Para adentrar a entender en qué supuestos estaremos frente a un hostigamiento sexual. Por ejemplo, en el hostigamiento sexual típico señala la normatividad, en este caso la ley especial sobre hostigamiento sexual, dice consiste en la conducta física, o sea que puede ser una conducta, en este caso no solamente física, sino que también será verbal, y aquí la norma establece reiterada, de naturaleza sexual o sexista, no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechen de una posición de autoridad, jerarquía o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras quienes rechazan estas conductas que consideran que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esto es la definición que la normatividad le ha dado al hostigamiento sexual típico, ¿no? Que puede ser, pero se considerará, dice, hostigamiento sexual típico y aquí establece una condición, un presupuesto, que es la reiterancia, ¿no? De tal manera que si estamos frente a un acto que pueda calificarse como, que podría calificarse como un supuesto de hostigamiento sexual, para efectos de la normatividad, ¿no? No podría entenderse de tal manera. ¿No? Porque dice, consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o también, no solamente sexual, también podría ser sexista, ¿no? Y luego después el hostigamiento sexual ambiental, que consiste en la conducta física, igualmente no solamente física, o verbal reiterada de carácter sexual, igual o sexista, de una o más personas hacia otros con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo, análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad. ¿No? Entonces, aquí hay unos conceptos muy diferenciadores. El primero, por el presupuesto de la reiterancia, el tema de la jerarquía y de la dependencia que se va a darse en el hostigamiento sexual típico y en el hostigamiento sexual ambiental, cuando es sin prescindencia, no sin prescindencia de un tema jerárquico, un estamento, grado, cargo, sino que se podrán dar en relaciones verticales el hostigamiento sexual ambiental. Esta ley especial justamente es la que tendrá que analizarse al momento, por ejemplo, de analizar un caso de falta grave, ¿no? Un despido justo que está sancionado en este caso, sancionado con el término de la relación laboral, el hecho, por ejemplo, de que el hostigador, ¿no? Haya incurrido en este supuesto, ¿no? Que para la normatividad está considerado como una falta grave y que justifica la terminación de la relación de trabajo. Entonces, y justamente para poder analizar los supuestos, como decíamos, la definición, cuándo estamos frente a un hostigamiento sexual y cuándo descartar ese supuesto de hecho, tendremos que recurrir a esta ley especial, ¿no? Que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Entonces, aquí, por ejemplo, esta normatividad, ¿no? Es muy, muy interesante, muy,
muy importante tener en consideración al momento de evaluar un supuesto de, en este caso, de despido, por ejemplo, por falta grave del hostigador, del trabajador, que en este caso tendría la condición de hostigador. ¿No? Les voy a comentar un caso que, que hemos visto, era de un banco de un banco, no vamos a decir el nombre del banco, ¿ya? Pero que en este caso el hostigador, quien era el hostigador era el gerente, ¿ya? Y quien era la hostigada era una trabajadora del sexo femenino, pero que no había, justamente lo que se cuestionaba en ese caso era la relación de dependencia, ¿no? Si el despido, por ejemplo, el despido por falta grave justamente se aplica dentro de la relación laboral. Pero esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual no solamente se aplica a ese ámbito, sino que también va más allá, con prescindencia del tipo de relación contractual por las cuales se pueda relacionar entre el hostigador y el hostigado, que podría ser por un contrato, por ejemplo, de naturaleza laboral, civil, y que en el caso que les comento era justamente a través de un convenio que la policía tenía en favor, que se había suscrito con este banco, ¿no? Y que justamente el gerente era el que era el hostigador que le escribía pues cosas de contenido sexual, ¿no? Al personal de la policía, ¿no? Que del sexo femenino, y no pues que le hacía propuestas de contenido de este contenido sexual, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Y que la trabajadora, pues cuando justamente hace la denuncia, ¿no? La empresa lo decide despedir, pero al momento de analizarse si era un despido justo que ameritaba la terminación de la relación contractual laboral, ¿no? Justamente decía, no, pero esto no se ha dado en un tema de dependencia, porque el contrato que tenía este sujeto era pues con cierta entidad bancaria. Sin embargo, la hostigada tenía una relación de distinta naturaleza y con otra entidad. Pero esta ley, como hemos dicho, establece justamente pues que se puede dar en una relación de autoridad o dependencia, ¿no? O cualquier forma jurídica de relación. Y cuando establece esto, implicará pues que se puedan, en este caso, independientemente que se pueda dar una situación de un contrato de trabajo o dentro de la empresa, podrían darse diferentes formas, ¿no? Como les comentaba en este caso, que podría ser a través de un convenio que haya suscrito esta entidad empleadora con determinada institución, con una formación académica, con un tema de formación de capacitación. También se va a darse, porque la norma de esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual ha abarcado a todos estos supuestos. Y con mucha razón, porque no solamente en el caso que justamente hemos planteado, vieron pues que puede darse esta situación del hostigamiento no solamente pues dentro de esta regulación laboral que podríamos decir, pero entre el empleador y el trabajador, sino también que se puedan dar con personas con las cuales la empresa tenga relación a través de diferentes tipos de contratación o diferentes tipos u otras formas de relación jurídica, ¿no? Como podría ser una convención, una formación, un tema de convenios, un tema de acuerdos, de políticas, entre varios supuestos, ¿no? Un contrato de naturaleza civil, un apressador, un tercerizador, un intermediador. Entonces, esta ley de hostigamiento sexual ha tenido muy bien establecer este punto, ¿no? Cualquier forma jurídica de la relación. ¿Qué más dice, no? Entre personas con presidencia de jerarquía, eso es lo que decíamos, el hostigamiento ambiental, ¿no? El estamento, grado, sin importar. Si yo no tengo jerarquía, en el caso que les planteaba, no hay jerarquía, ¿verdad? Tampoco no hay dependencia, porque el estigado tiene otro empleador y tiene otro proceso administrativo disciplinario en la cual se puede incurrir. Igual el hostigador, que pertenece a otra entidad y tiene un contrato de trabajo con su empleadora, ¿no? Entonces,
esta normatividad ha regulado también esos supuestos y ha establecido también otros elementos constitutivos del hostigamiento sexual, ¿no? Por ejemplo, el sometimiento a los actos de hostigamiento sexual, dice, es la condición a través del cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole, ¿no? Se entiende pues que se va en este caso configurar un supuesto de hostigamiento sexual cuando se haya dado el supuesto del sometimiento a los actos del hostigador, ¿no? Que será pues a través del cual la víctima podrá mantener o modificar una situación laboral, ¿no? Y establece incluso puede ser educativa, policial, incluso aquí también incluye los temas de los regímenes de los docentes universitarios, por ejemplo, ¿no? Porque también establece educativa, policial, militar, contractual o de otra índole. Es una ley especial que regula estos supuestos. Y luego también el inciso B dice el rechazo a los actos de hostigamiento sexual genere que se tomen decisiones que afecten a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, policial. Claro, podría darse un caso en el cual, este es otro caso también que les comento, ¿no? De una trabajadora en el cual sí había un tema de dependencia y tenía la condición de trabajadora sujeto a modalidad, ¿no? Y el hostigador, justamente el trabajador hostigador que tenía una jerarquía de superior, ¿no? Justamente pues hacía cierto tipo de ofrecimientos y ciertas actitudes de comportamiento de connotación sexual, ¿no? Porque había ocurrido en el caso que se le había enviado una fotografía de contenido sexual, ¿no? Pero era un meme así, con el término, ¿ya? Pero cuando se hizo el procedimiento justamente de denuncia por el acoso sexual de esta trabajadora, efectivamente se determinó que el número de donde se enviaba estos contenidos, estos ilustrativos de contenido de naturaleza sexual, eran pues a la trabajadora, ¿no? Y estaban muy relacionados justamente con el tema de la contratación modal, ¿no? Entonces, esto también será otros elementos constitutivos del hostigamiento sexual, ¿no? Que tendrá que analizar para cada caso, ¿no? Luego también otro elemento constitutivo será pues la conducta del hostigador, habrá que analizar la conducta del hostigador, ¿no? ¿Qué es? Sea explícita o implícita, que afecte el trabajo de una persona interfiriendo en el rendimiento de su trabajo, creando un ambiente de intimidación hostil u ofensivo, ¿no? En ese caso que les comentaba, igual los memorandos que se le enviaba a la trabajadora tenían calificativos denigrantes en la capacidad de la trabajadora, ¿no? ¿Y cuáles son las responsabilidades luego después de producidos estos hechos, ¿no? Justamente las responsabilidades que va a tener el empleador cuando se produzcan este tipo de situaciones, ¿no? Va a ser pues que se comunique a través del procedimiento, ¿no? Esta es un procedimiento de queja que en este caso el hostigado, la trabajadora hostigada o el trabajador también que se podría dar, ¿no? Pero usualmente sucede con el género femenino, me parece. Entonces tendrá que presentar su queja ante la comisión en este caso, que la ley justamente establece también una obligación del empleador que debe tener una comisión del hostigamiento sexual, ¿no? Y esta comisión será el encargado de iniciar este procedimiento, de dirigir este procedimiento de acoso sexual, ¿no? Que inicia justamente con una queja, con un descargo, el análisis de todos los actuados que van a necesitar para determinar si se produjo o no un tema de un supuesto de acto en este caso de acoso sexual, y no solamente eso, ¿no? Al término de la emisión de esta comisión, que es como una entidad que opina, concluye, como un órgano de instrucción, algo así, un procedimiento administrativo sancionador,
que terminará remitiendo la propuesta que dirá, ¿no?, que no habrá lugar, no se ha determinado, o que sí se ha determinado, y cuál es la propuesta, tal vez una propuesta de sanción, ¿no?, en los casos que se configuran estos supuestos. Entonces, estas propuestas son remitidas en este caso al jefe de recursos humanos o al gerente responsable, al trabajador responsable, funcionario responsable, para determinar si puede, en este caso, sancionarse con una falta grave o tal vez una amonestación. Va a depender del grado en este caso, de culpabilidad, ¿no?, con la que se haya incurrido. Entonces, no solamente eso, ¿no?, sino que culminado la emisión de este informe, se tendrá que adoptar las medidas para que cesen las amenazas y represalias ejercidas por el investigador, ¿no? Entonces, como políticas, cada empresa conoce pues su estructura, sus trabajadores, y tendrá que justamente modificar los cambios, tal vez a nivel de traslado, o tal vez si la situación amerita una situación gravosa, decidir incluso por el despido, ¿no? Entonces va a depender de cada caso en concreto, y no solamente eso, ¿no?, sino que también hay otra institución, una entidad pública que participa. Bueno, no participa como un órgano en este caso con intervención, sino como un órgano que en este caso sería informativo, ¿no?, que es el Ministerio de Trabajo, al cual en estos casos de configurarse un supuesto de hostigamiento sexual debe comunicarse al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones, ¿no? Si las investigaciones al final han determinado que se ha producido un acto de hostigamiento sexual, se dispondrá también que se ponga a conocimiento del Ministerio de Trabajo. Y luego también, como les decía, la falta grave, ¿no? El hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador cualquiera, sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de trabajo. Véase que en este supuesto que está considerado en el literal I del artículo 25, ¿no? Califica como una falta grave por el cual se puede despedir y es una causa justa de despido. En el caso que les comentaba de la entidad y del personal de la policía, en ese caso, por ejemplo, justamente se analizaba este artículo, ¿no?, este artículo 25, inciso I, y para un correcto análisis ya en las instancias superiores, justamente se desarrolló lo que establece esta ley especial del hostigamiento sexual, ¿no?, porque establece sin prescindencia de la forma, no solamente se puede dar dentro del centro de trabajo, podría dar con otras formas de vinculación jurídica, que podría ser contractual a través de un convenio, ¿no? Entonces, también se calificará como una falta grave por infracción, en este caso quedará un motivo justo del despido. Y a favor del hostigado, ¿qué será? El cese por hostilidad, ¿no? ¿Qué será? Pues justamente aquí también hay otra norma especial, y justamente establece esta norma ciertos aspectos, ciertos procedimientos que se regulan para un acto de hostilidad que está regulado, los supuestos del artículo 30 del Decreto Supremo 0397-TR, y en estos casos que se dan justamente por estos supuestos de hecho de hostigamiento sexual, va a implicar, ¿no?, si se diera la situación, que el hostigado se dé por despedido. No, recuerden pues que el cese por hostilidad implica no solamente pues el retorno al centro de trabajo, es decir, conminarlo al empleador y decirle, ¿sabes qué? Modificas tu conducta, o si no, acudo al Poder Judicial, ¿no?, a través de una carta. Pero en estos casos, que son por hostigamiento sexual, se establece una norma especial. No es necesario, porque el otro es un requisito de procedibilidad para demandar por hostilidad, pero en estos casos no. En estos casos bastará una comunicación del empleador de estar dando por terminada la relación laboral, ¿no? Para los trabajadores que han tenido esta situación de decidir
en este caso, terminar por el contrato de trabajo, porque se estaría afectando claramente la dignidad de la trabajadora o del trabajador, ¿no? Entonces podrá, en este caso, solicitar al empleador que dé por terminada la relación laboral sin que se dé el procedimiento que establece la normatividad general para los actos de hostilidad. Entonces, bien, amigos, tenemos algunas preguntas de los participantes sobre los puntos que hemos desarrollado. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados doctores, estimadas doctoras. Si quieren realizar alguna pregunta, pueden levantar su manito, eso sí, teniendo su cámara activa para darles pase al audio. ¿Sí? A ver, veo algunos participantes. A ver, un segundo, doctora. No tenemos, en el chat en sí no tengo ninguna pregunta, solamente han estado aclarando unas cosas, pero todo bien. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, puede realizar su pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Doctora, muy buenas noches. Gracias por la ponencia. Doctora, de acuerdo a la charla o a la capacitación que usted nos ha dado, mayormente lo despido en el tema del embarazo, de protección a la mujer gestante, a la trabajadora gestante en este caso. De acuerdo a la norma que usted nos ha mencionado, tiene que ser netamente por como una comunicación escrita, pero de acuerdo a las casaciones también que ha emitido tú y a los procesos que ha habido de repente judicialmente, también se ha comprobado de que ha habido de repente por el trabajador ha demostrado de repente una comunicación verbal, ¿no? Verbal, y el juzgado ha sabido valorar esto. En caso que el juez no valore esa comunicación verbal, se podría de repente, mediante otro medio, otra forma de repente hacer valer y para que el juez pueda tomar el criterio de que verdaderamente el despido ha sido netamente por embarazo. Gracias, doctora. Bien, muchas gracias, doctor Javier. A ver, en estos temas, o sea, lo que juega más para cada caso en concreto es una regla procesal, ¿no? Es decir, establecer las presunciones. La norma establece una regla de presunción legal, que en este caso, si yo como empleador no acredito, ¿no?, que la causa de la terminación laboral ha debido ser por una infracción o por una falta grave, ¿no?, se va a considerarse como en este caso, que el motivo de la terminación laboral ha sido pues con circunstancias y por motivos del embarazo de la madre trabajadora, ¿no? Pero como dice la normatividad, o sea, ese hecho también tiene que acreditarse. O sea, primero hay una responsabilidad de la trabajadora de poner a conocimiento del empleador, ¿no? O sea, poner a conocimiento que se podría darse de diversas formas, porque o sea, la prueba puede ser documental. La prueba documental puede abarcar varios supuestos, ¿no? Como un pedido de solicitud, una puesta de conocimiento, una carta o un correo electrónico, o incluso, como decíamos, el hecho de que no se ha presentado la solicitud respectiva con la documentación adjuntando con los medios probatorios del embarazo, pero sin embargo también podría darse en ese proceso del estado de gestación, como en algunos casos se ha dado, porque hay veces se desconoce de la normatividad laboral, y como en ese caso que presentamos, ¿no?, se había dado el hecho de que en el primer correo que se envió, se dijo pues que necesitaba el permiso porque necesitaba una consulta con en este caso, con el personal obstetra, ¿no? Pero luego después, a ese correo no se había adjuntado los medios probatorios. Pero eso no era pues un hecho que negaba esa circunstancia, porque luego después, cuando se le otorga el permiso, ¿no?, esta trabajadora nuevamente adjunta sus ecografías y toda la documentación, haciendo ver pues que había estado embarazada, ¿no? Luego se produjo el estado del aborto espontáneo, pero que sí había estado embarazada. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no?, el análisis, bueno, la valoración, ya se ha dado una situación de valoración de medios probatorios, es que ha identificado
que si bien es cierto en la primera comunicación no se adjuntó los medios probatorios, que sin embargo con posterioridad sí el empleador tuvo conocimiento de ese estado objetivo del embarazo de la madre trabajadora, ¿no? Entonces, para cada caso habrá que identificar de que cualquier otro medio, no sea en la primera oportunidad, en la segunda, en la tercera, el empleador ha tenido conocimiento con los medios probatorios respectivos, ¿no? Si en la primera oportunidad no se adjuntó, pero en ese caso, en una segunda, tercera se adjuntó a los medios probatorios, también tendrán validez para el conocimiento, en este caso del estado de embarazo de la trabajadora. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, estimados doctores? Si no, para ya dar por concluido la presente exposición. Creo que no, doctora, por la cual damos por finalizado nuestro diplomado en Derecho Laboral y Procesal Laboral. Doctora Liz Mendoza, que tenga un excelente fin de semana y que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Ride. Igualmente para ustedes. Buen inicio de semana. Saludos. Hasta otra oportunidad.